Bien. Listo. Bueno, entonces, bueno, a todos y a todas, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Para mí es un placer tenerlos aquí reunidos siempre. No todo el tiempo estamos haciendo este tipo de reuniones, precisamente porque sabemos que ustedes tienen muchas ocupaciones, el estudio, el trabajo, la familia. Entonces tratamos de hacer solamente una reunión al semestre, un poco para dialogar de cosas, digamos, que les interesa a ustedes, pero que también a nosotros desde el programa nos interesa mucho que ustedes sepan, sobre todo porque, bueno, a medida que va pasando el ciclo académico, notamos aspectos que nos interesa mucho que ustedes puedan tener muy en el radar para que todo funcione súper bien en el transcurso, digamos, de su semestre. Entonces, en ese orden de ideas, pues decirles que esta reunión es una reunión que tiene una parte muy fuerte informativa, que sabemos que hay unas inquietudes muy potentes en ustedes que nos han transmitido de manera muy reiterada, pero otra parte también, yo creo que una parte ya pequeña de unos 15 minutos para recibir preguntas. Obviamente después de todo lo que hablemos, seguramente sus respuestas, sus preguntas se van a disipar un poco, pero si aún siguen habiendo preguntas que no se tocaron durante esta charla, pues para eso, digamos, es la última parte de esta reunión, ¿ok? Tenemos invitadas a nuestros profesores del programa, la profe Magda, la profe Cindy, la profe Evelyn, quienes apoyan unos aspectos o unos liderazgos importantes dentro de la licenciatura y que tienen una información que también para usted es muy vital, digamos, en el ciclo, no solamente del semestre, sino de toda su carrera. Entonces, bueno, quiero empezar con una pregunta que me han hecho en reiteradas ocasiones, que me parece muy pertinente y que me gusta mucho que la hagan, porque eso nos permite dar algunas precisiones en relación con nuestro objeto de estudio y de formación de licenciadas y de licenciados, en este caso de educación infantil. Quiero saber si me están escuchando ahí bien. Ok, gracias, Dani. Bueno, perdón, para los que no me Buenas conocen, los tardes, que hasta sí, le ahora me ven estamos por ahí, escuchando. dale, Ceci, gracias. Para los que por ahí me ven hasta ahora, pues soy Karina Bautista Sabogal, la coordinadora de la licenciatura. Bueno, y también acompaño algunos módulos que seguramente nos hemos por ahí encontrado en algunos espacios académicos. Entonces, bueno, importante que sepan porque una de las cosas que queremos también que ustedes tengan en cuenta es el seguimiento del conducto regular cuando ustedes tienen alguna situación que quieren manifestar. Y si bien afortunadamente ustedes son escuchados por sus profesores directamente, que sé que, digamos, hay temas de notas, algunas cuestiones allí internas de los módulos. Si ya algo sucede y definitivamente el profe no los pudo resolver, pues estoy yo, digamos, en siguiente instancia para colaborarles en lo que ustedes necesitan. Valga la pena también decirles que sabemos que ustedes tienen unos grupos de WhatsApp que forman o que sí que forman cada vez que ingresan a un módulo. Nos parece chévere porque una de las premisas de la modalidad virtual en la que ustedes estudian es precisamente el trabajo colaborativo, que estén conectados, que haya unos vínculos en clave de lo académico, claramente, nos parece muy interesante, pero muchas veces estos WhatsApp se vuelven como como decimos coloquialmente, un correo de brujas donde se mueve una información que muchas veces no es la información verídica y la información veraz de lo que ocurre en la licenciatura. Así que les pedimos, les solicitamos que no se queden con lo que los compañeros dicen, sobre todo si hay dudas, a mí me dijeron esto, pero este otro compañero me está diciendo esto, si hay mucho ruido en una situación particular, por ejemplo, en temas de prácticas, de opción de grado, de electivas, que sabemos que son preguntas muy recurrentes, acudan a sus profesores o acudan a mí, que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta
por decirlo de alguna manera, en ese sentido, en el sentido de todo lo que tiene que ver con su proceso académico, ¿ok? Así que si tienen dudas, no se queden con los comentarios de WhatsApp, porque a veces algunos compañeros no tienen digamos, la información acertada y lo que hacen es confundirlos. Entonces, hay que ir de una a la fuente fidedigna. Y esa fuente fidedigna son sus profes, ¿cierto? Y en este caso, yo que soy la coordinadora, pues aquí en este momento y que puedo colaborarles en eso. Bueno, digamos, cierro ese paréntesis. Quiero contarles lo que les decía al principio, y es una pregunta muy recurrente y es, profe, ¿por qué si la licenciatura se llama educación infantil, por qué no podemos trabajar en primaria? Hay muchas preguntas alrededor de esto y está perfecto, porque en el país, nuestro país, hay muchas licenciaturas que abordan temas relacionados con la básica primaria. Por ejemplo, la que yo hice, digamos que en ese momento había una formación también para trabajar con niños hasta tercero de primaria, ¿cierto? Pero nosotros, el Politécnico Gran Colombiano, nosotros le apostamos desde hace más de 7 años, ya vamos para 9 años, creo que el próximo año cumplimos 10 años. ¡Wow! Tenemos que celebrar. Ya tenemos mucho tiempo de pensarnos una formación para licenciados y licenciadas que trabajen con primera infancia. Esa es nuestra historia. La licenciatura nació de esa manera. De hecho, se llamaba, y todos ustedes, hay muchas personas acá que todavía están allí, licenciatura en educación para la primera infancia. Sino que todas las licenciaturas por reglamentación que forman maestras para niños y niñas deben llamarse licenciaturas en educación infantil, todas. Por eso usted va a encontrar que algunas, muy poquitas, se llaman pedagogía en educación infantil, hay otras que todavía se llaman licenciatura en educación preescolar, pero todas esas tienen que migrar a la denominación normal, o sea, cobijada por el ministerio, que es licenciatura en educación infantil, ¿ok? Ahora, ¿por qué le apostamos nosotros a la primera infancia, a la educación inicial y a la educación preescolar? Ojo, son dos cosas diferentes y creería que en sus módulos ustedes han aterrizado en esa diferenciación. Porque en el país, cuando se crea la licenciatura, ocurren un movimiento muy importante por la primera infancia, precisamente se llamaba así, el movimiento por la primera infancia, donde se empezaron a gestar debates, discursos, discusiones muy interesantes, tensiones alrededor de la pregunta por la educación de los más pequeños, es decir, de los niños de 0 a 6. Y en ese momento se crean muchísimos meetings, reuniones, se crean documentos que todavía nos acompañan y eso que ya hace bastante, más de una década que salieron, pero que todavía siguen muy vigentes, que empezaron a posicionar el trabajo de las maestras de educación inicial y de preescolar de una manera muy potente en relación con otras licenciaturas o con otros procesos de formación. Tenemos una normativa propia, tenemos una línea curricular, no un currículo, ojo, una línea curricular ya muy marcada, que es esto de las actividades rectoras, de los procesos de desarrollo, ¿cierto? De las expresiones infantiles. Y esas líneas y esos encuentros entre psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos, una mirada interdisciplinar muy, muy potente, pues que permitió ese posicionamiento. Y nosotros como Poli le apostamos a eso, a seguir, digamos, esa línea y esa fuerza en la formación de maestros y maestras de educación para la primera infancia. Nosotros creemos que allí, en ese escenario, hay unas condiciones particulares, especiales, que sí o sí tienen que ver con la formación de quienes están allí acompañando a estos niños y estas niñas. Esto no quiere decir que en primaria no pase. En primaria claramente pasan otra serie de cosas muy interesantes, pero muy diferentes. Son escenarios muy diferentes, son lógicas curriculares diferentes, son preguntas diferentes, didácticas diferentes. Todo desde donde usted lo mire, hay digamos, unas diferencias muy marcadas. Es tan así que el Poli luego saca su licenciatura en educación
primaria. Nosotros también tenemos la licenciatura en educación primaria, por si no lo sabían, ahí está. Y entonces, denme un segundo. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos marcado y hemos, digamos, ¿cómo decirlo? Como nos hace sentido el querer aportar desde esos dos momentos, desde esas dos visualizaciones diferentes, desde una manera particular, ¿ok? Entonces, hay estudiantes que entiendo que trabajan en primaria en este momento o que las ubicaron en primero de primaria, ¿cierto? Es muy importante que ustedes empiecen a comprender que todo lo que van a aprender aquí tiene que ver con primera infancia. Las prácticas, la forma de investigar, no es lo mismo investigar con niños y niñas y en niños y niñas de primera infancia que con los más grandecitos. Las prácticas pedagógicas, todos los módulos están enfatizados precisamente en esas discusiones muy fuertes que se dieron en esa época y que todavía se siguen dando. Entonces, allí esa mirada de la educación inicial y de la educación preescolar es la que inunda todos nuestros discursos en la licenciatura, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede súper claro y que ustedes puedan transmitirlo a otros compañeros que sé que se hacen la misma pregunta. Yo siento muchísimo, de verdad, siento muchísimo que las personas que los atienden en el primer momento que ustedes acceden a conocer la licenciatura, no les expliquen muy a fondo esto. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte con ellos, con las personas de los CSUs, con las personas que los atienden por teléfono, para precisar en esto, porque no queremos que ustedes lleguen aquí con una mirada diferente. Siento mucho que a veces no pase así, pero en definitiva sí es importante que ustedes sepan que nuestra licenciatura tiene un énfasis en educación inicial y preescolar, ¿ok? Y desde allí les seguimos apostando, nos sentimos muy orgullosos de eso, somos una licenciatura, creo que hay dos licenciaturas que tienen ese énfasis marcado, digamos, en relación con otras licenciaturas que sí también forman maestros para que trabajen en primaria, tanto en preescolar y educación inicial como en primaria. Nosotros le apostamos a esto, le vamos a seguir apostando, nos interesa mucho ese posicionamiento y queremos que ustedes lo sepan de entrada. ¿Listo? Ok. ¿Qué diferencia hay entre educación a la primera infancia, licenciatura en pedagogía infantil y licenciatura en educación preescolar? Son denominaciones que existieron anteriormente en las licenciaturas. En su momento, cada vez que se iban dando unos movimientos, unas discusiones en relación con la pedagogía para los niños y las niñas, las licenciaturas empezaron a tener nombres diferentes, ¿cierto? Entonces, primero se llamaban licenciatura en educación preescolar porque la educación inicial no existía. O sea, como que esa mirada todavía no era tan clara. Ya luego se empezó a hablar de educación inicial y entonces se crea una denominación que abarque todo. Es cuestión, digamos, unas denominaciones muy allegadas a la situación temporal de lo que es la pregunta por la pedagogía para los niños y las niñas. ¿Ok, Cecilia? Entonces, en ese sentido, esas son las diferencias. Pero para nosotros, la licenciatura en educación infantil tiene un énfasis en educación inicial y preescolar, es decir, de 0 a 6 años. ¿Okay? El término primera infancia es un término que se crea en la política pública, es decir, en toda la normatividad que tiene que ver con los niños y las niñas en Colombia. Primera infancia quiere decir, pues como su nombre lo indica, la etapa vital de 0 a 6 años, donde ocurre todo lo que sabemos que ocurre tan importante en los niños y las niñas, y desde allí se empiezan a gestar las políticas que cubren a los niños y a las niñas y los protegen. Y a eso se le llama primera infancia. Listo, mis amores. Pero este tipo de preguntas se las pueden hacer a su profesora de legislación cuando tengan ese módulo y si no, seguramente en clase también podrán salir y discutirlas más a profundidad. Pero lo que me interesa que quede claro es nuestro énfasis, nuestra mirada y a qué le apostamos con ustedes en nuestro proyecto de educación infantil. ¿Listo? Ok. No, Daniela, en esta licenciatura no, porque aquí no vas a ver nada relacionado con el currículo de primero de primaria ni de segundo de primaria. Eso es lo que estoy tratando de aclararles, ¿cierto? Para que quede allí muy disipada esa duda.
¿ok? Nosotros aquí en el plan de estudios no tenemos nada que tenga que ver con primaria. A veces hacemos unos acercamientos con primero porque nos interesan mucho las transiciones armónicas entre transición y primero. En práctica creo que se suscita mucho este ejercicio muy importante de esa transición entre preescolar y primero. Eso sí nos parece muy potente, pero no nos dirigimos en la formación particularmente hacia esos grados, ¿ok? Listo. Seguimos. Segundo punto. Quiero hablarles de un proceso muy importante que estamos viviendo en la licenciatura y tiene que ver con el proceso de acreditación de alta calidad. Los programas académicos de todas las universidades, después de un tiempito, cuando ya tienen unas condiciones, digamos, de avances, de unos cumplimientos en las metas y en los propósitos de lo que significa ser un programa académico que va en línea a la excelencia, que quiere mejorar cada vez, se presentan o se postulan a un proceso que se llama acreditación de alta calidad. Nuestra licenciatura está en este momento en ese proceso. Eso está, digamos, es para todos, para ustedes, para nosotros como poli, para nosotros como licenciatura, un orgullo estar en este proceso. Todavía no hemos recibido el aval, pero sí quiero que sepan que estamos en ese proceso y que ustedes son muy importantes. Por eso yo les escribí una carta que quiero leerles el día de hoy en relación con este tema. ¿Listo? Entonces déjenme proyectar. Es una carta para ustedes, para que sepan lo importante que son en nuestra licenciatura y en este proceso. Entonces, ahí ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Listo. Dice así: Bogotá, mayo 2025, queridas y queridos estudiantes de licenciatura en educación infantil y de licenciatura en educación para la primera infancia, un saludo especial. Quiero contarles algo muy especial. Nuestro programa de licenciatura en educación infantil del POLI está dando un paso grande, muy grande. Estamos en proceso de acreditación de alta calidad y eso no es cualquier cosa. Es el resultado de 6 años de trabajo constante, comprometido y lleno de sueños compartidos. Pero, ¿qué significa? Bueno, ¿por qué 6 años? Porque la acreditación no se evalúan 5 años atrás. O sea, todo lo que hemos hecho en 5 años. Pero, ¿qué significa que nuestro programa esté en este proceso? Pues significa que nuestro programa está siendo evaluado por expertos que revisan con lupa si todo lo que hacemos en el plan de estudios, en las clases, en las prácticas, en los proyectos, en nuestra manera de investigar, en nuestra manera de acompañar a las infancias, realmente cumple con los más altos estándares de educación superior del país. No es cualquier cosa. Es decir, nos están reconociendo si formamos licenciadas y licenciados con excelencia, con ética, con sentido social y con compromiso profundo con la niñez colombiana. Pero lo más importante, ustedes son el corazón de este proceso. Estudiantes, ustedes son el corazón. Cada clase que toman, cada pregunta que hacen, cada vez que se atreven a ir más allá, cada práctica en territorio, cada voluntariado, cada investigación que hacen, cada texto que escriben, cada vez que eligen cuidar, pensar y transformar el mundo desde la infancia, eso también contribuye a esa calidad. Porque la calidad no está solo en los documentos. Tenemos que presentar una ruma de documentos en los cuales hemos trabajado con sus profesoras muchísimo todo este semestre, pero para nosotros eso no está ahí tanto. Es en la forma en que juntos y juntas caminamos, en las relaciones que tenemos, en los aprendizajes que como comunidad educativa tejemos en función de las infancias y de su educación. ¿Pero por qué es importante? Porque la acreditación de alta calidad nos abre más puertas como programa, como profesionales y como poli.
porque muestra al país que la educación infantil sí importa y puede hacerse con rigor y con amor, aún así siendo una licenciatura en modalidad virtual. Ojo, que no escatima en nada y que no tiene nada que envidiarle a las licenciaturas presenciales. La única diferencia es que está mediado por la tecnología. De resto, el mismo rigor y la misma exigencia. Con respeto por sus saberes territoriales, que nos importan desde el día 1, porque eleva el reconocimiento de su título como futuras maestras y maestros. No es lo mismo salir de una licenciatura acreditada a salir de una no acreditada, porque nos permite soñar más grande. ¿Qué va a ser de esta licenciatura más adelante? Investigar más, conectarnos más con redes nacionales, internacionales. Qué chévere que ustedes puedan tener en sus clases estudiantes de otros países, no colombianos que estén viviendo afuera, porque sabemos que hay muchos, sino estudiantes de otros países estudiando con ustedes, aprendiendo de diferentes culturas, transformando vidas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ser la mejor licenciatura del país? ¿Y ustedes qué tienen que ver? Pues todo, todo, Cecilia, todo, Daniela, todo tiene que ver. Ustedes han hecho posible este camino. Son parte fundamental de esta historia, sus voces, sus logros, sus retos, sus proyectos. Todo ha sido y será parte de este reconocimiento que muy seguramente estaremos el otro año celebrando. Aquí celebramos este paso como lo que es, un logro colectivo, una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo, demostrando que la educación infantil está hecha aquí con sentido, con alma y que transformamos realidades. ¿Qué nos queda? La visita de los expertos. Ahí se me fue un pequeño error. Quienes van a revisar que todo lo expuesto en los documentos sea real. Tendremos que dialogar con ellos, todos y todas, los maestros, ustedes, los egresados, los coordinadores de práctica, los tutores in situ que están en su práctica. Así que tenemos que prepararnos para ese día. ¿Cuándo es? No sabemos. Apenas nos digan, les contaremos para que asistan a este maravilloso momento. Todos hemos puesto nuestra parte. ¿Qué tal si lo pones en manos de aquellos que más crees? Una ayudadita extra no nos caería nada mal. Con cariño y con respeto, Karina Bautista Sabogal. Esta carta se las voy a enviar también a sus correos para que puedan leerla un poco más tranquilos, más sentido y sepan que, como lo reitero mucho aquí en esta carta que les escribí, ustedes son fundamentales en este proceso. ¿Ok? Bueno, este semestre que viene voy a empezar las prácticas. Cecilia, como lo mencioné al principio, hay un momento para hablar de las prácticas pedagógicas, así que no te impacientes. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Listo. Bueno, otra cosa que quería mencionarles es que quiero mostrarles algo que hice. Les voy a volver a mostrar pantalla. Yo tengo una pregunta que nos hacemos con los profesores todo el tiempo. Y es, espere, antes de presentarles pantalla, y es, ¿cómo ustedes, o más bien, por qué ustedes no han logrado utilizar de una manera más ética, por decirlo así, la inteligencia artificial? Y es porque nos hemos dado cuenta que para nosotros ya está siendo muy difícil decirles de muchas maneras que la inteligencia artificial es para complementar, para aportar, para dar otras miradas a sus trabajos, para indagar sobre cosas que quizás no sabemos, pero no es para que nos dé las respuestas a nuestros trabajos, ¿verdad? Esa no es la función y no queremos que la usen para eso. Como ya les hemos dicho en reiteradas ocasiones, que por favor puedan usarla de manera más pertinente, quise preguntarle precisamente a la inteligencia artificial sobre eso. Le hice una pregunta, a ver si me ayudan a comprender y a decirles a ustedes cómo poder
orientarlos mejor para el uso de la inteligencia artificial. Y miren lo que le pregunté. Yo también uso ChatGPT. Yo lo uso para muchas cosas. Para muchas cosas. Me sirve hacer rutinas para mi hija, me sirve para preguntas que necesito, cosas que no sé en el momento y se la pregunto y me da respuestas, pero para eso la uso. Le pregunté lo siguiente: hola, necesito que me ayudes a pensar un mensaje para mis estudiantes sobre el uso ético de ti. A veces creo que te usan para realizar sus trabajos sin que haya un ejercicio propio, una autoría de ellos, un ejercicio de reflexión de los temas vistos en clase. Ayúdame a que entiendan para qué sirves tú y que no está bien que copien todo literal. Ellas y ellos son estudiantes de educación infantil. No he mirado la respuesta. Hace unos minutos le escribí al ChatGPT. Vamos a ver, me escribió: claro, Karina, acá tienes un mensaje cálido y claro, adoptado a tus estudiantes de educación infantil. Vamos a ver qué me dice. Queridas y queridos estudiantes, quiero hablarles con honestidad sobre algo muy importante: el uso de las herramientas como esta inteligencia artificial, que muchas veces usamos para buscar ideas, aclarar dudas o inspirarnos. Esta tecnología puede ser muy útil si la usamos con criterio y ética, pero también puede volverse una barrera cuando dejamos de que piense por nosotros y nosotras. Hasta ahí estoy de acuerdo con lo que el ChatGPT dice. Estoy de acuerdo con él. ChatGPT y otras similares pueden ayudarnos a organizar ideas, a explorar otros puntos de vista, a revisar nuestros textos, pero no debe reemplazar el ejercicio de pensar, sentir y escribir de lo que somos, desde lo que aprendemos juntos y juntas y desde lo que cada una y cada uno tiene para decir. Estoy de acuerdo, yo también pienso que esto debería ayudarnos a complementar procesos y no a ayudarnos a pensar cosas. Ustedes están formándose para ser maestras y maestros de primera infancia. Su palabra, su mirada, su sensibilidad son fundamentales en este camino. Bueno, aquí estoy de acuerdo con esto, porque ¿saben qué pasa? Todas las entregas que ustedes hacen parten de lo que ustedes hacen en su territorio, con sus niños, en sus jardines. Por lo tanto, no tienen que acudir al ChatGPT porque el ChatGPT no sabe ustedes dónde están, ni cómo son sus niños, ni qué hacen. Por eso, para nosotros es más importante su palabra, su mirada, su sensibilidad, no la de ChatGPT, no nos interesa. Cuando copian textos sin reflexionar, están dejando pasar la oportunidad de construir una voz propia, de hacerse preguntas, de equivocarse y de aprender. Yo creo que ustedes no están pagando un semestre tan caro como el que pagan aquí en el Poli para no tener que enfrentarse al error, a aprender, a escribir. Si fallé, vuelvo y empiezo. Si me saqué mala nota, vuelvo y corrijo. No, porque pues no tiene sentido uno pagar para esto. O sea, no sé. Aquí sigo de acuerdo. La tecnología puede acompañar el aprendizaje, pero no puede vivirlo por ustedes. Ustedes tienen algo único para aportar y eso solo nace del encuentro con los saberes, con las niñas, los niños y con la vida misma. Así que, si alguna vez sientes tentación de usar esta herramienta para resolver rápido tu trabajo, piensa mejor en cómo puede usarlas para crear, para cuestionarse, para mejorar lo que ya han hecho, pero no para evitar el esfuerzo de pensar por cuenta propia. La ética en la formación también es cuidar lo que nace de una misma o de uno mismo. Y ese cuidado es el que luego sembrarán ustedes en las infancias. Estoy de acuerdo. Yo no puedo hablar de ética cuando soy maestro, o sea, desde ninguna profesión, pero ustedes son maestros de niñas y niños. Por favor, ¿qué ejemplo sería que ustedes hicieran esto que nos están recomendando? Con cariño y confianza, yo no escribí esto, lo escribió ChatGPT por mí, pero lo pedí porque ya no sé cómo más explicarles a ustedes que esto no es para copiar trabajos. Bueno, creo que hay unos elementos importantes que allí podemos rescatar. Estudiantes, con este ejercicio, quiero invitarlos e invitarlas a que por favor sean muy honestos en lo que ustedes hacen. Yo sé que muchas veces nos coge la tarde con cosas y la inteligencia artificial resulta ser lo primero que puedo echar mano.
Pero allí es importante que ustedes sepan que nosotros los profesores nos damos cuenta también muchas veces de que ustedes la están utilizando. No solamente por la forma en que este tipo de inteligencia artificial escribe. A veces escribe, hay cosas muy robotizadas, sigue siendo cosas robotizadas, por más de que quiera humanizarse. Y nosotros nos damos cuenta. Y además de todo eso y de lo que nos duele que ustedes nos hagan esto, porque pues es nuestra confianza en ustedes, estamos formando maestras y maestros para las infancias, nos duele que ustedes nos pasen cosas que no han sido atravesadas por su cabecita, su cerebro, nos duele, nos da mal genio, nos da tristeza, como que nos dan muchas cosas al mismo tiempo cuando vemos un trabajo de esa manera. Pero además, quiero mostrarles que nosotros tenemos una plataforma que el Poli nos regaló para poder saber si los trabajos que ustedes hacen son de inteligencia artificial o no. Así que no pase por la vergüenza de que su maestro y su maestra le tenga que decir que su trabajo se ha detectado ¿cómo decirlo? Como alta carga, no sé cómo decirlo, de inteligencia artificial. Esta se llama Compilatio. Hay una versión gratuita que les recomiendo que usen para ustedes mismos, para sus compañeros cuando hacen el trabajo en los grupos. Y uno lo sube acá y acá le sale al final, es que ya no tengo ninguno subido porque tenía tantos que ya estaba muy, entonces los quité, los borré todos. Pero uno sube acá al trabajo y aquí le aparece unas cositas que dice cuánta inteligencia artificial tiene ese trabajo. Por supuesto, ¿qué hacemos nosotros? Querido compañero, tome su trabajo y tiene 0, porque eso dice el reglamento. Si tenemos un trabajo que no está escrito y que no es de autoría de un estudiante, la nota es 0 y no puede recuperarse. Está en el reglamento que espero que ustedes revisen, porque ustedes pueden confrontarme y decirme, profesor, no está en el reglamento, pero yo afortunadamente sé que sí. Por eso les digo, si ustedes entregan algo que no es de su autoría, la nota es 0. Así que, mis amores, por todo lo que les acabo de decir, los invito a que hagan sus trabajos a conciencia. No queremos cosas perfectas. Eso es lo otro, que a veces esos trabajos son tan perfectos que uno dice, no porque no creamos en sus capacidades, no, sino porque tiene palabras y discusiones que ni siquiera hemos tocado en clase o cosas y uno dice, pero ¿de dónde sacó esto esta estudiante? Está demasiado perfecto este texto, como si yo hubiera visto todo el módulo. Entonces, pilas con eso. Bueno, es una invitación que les hacemos desde todo el respeto y la hago general, perdónenme los que no lo hacen, porque sé que la mayoría no lo hacen o usan la inteligencia como nos está diciendo la inteligencia nos está diciendo cómo usarla. Lo hacen muy bien, pero lo hago de manera general para que ustedes también transmitan este mensaje a sus compañeros, porque he sabido de grupos que hacen ustedes y alguien del grupo cae en tentación y los demás no saben cómo hacerle ver que eso no se hace. Hay que hacérselo ver, porque desafortunadamente la nota no es solamente para el que cayó en tentación, sino para todos. Así que les recomiendo, por favor, mucho cuidado con caer en esta práctica que es por más vergonzosa y bueno, todo lo que ya sabemos que puede pasar. Bueno, mis amores, voy a detenerme un ratico acá para ver preguntas. Listo, ya tocamos 3 temas importantes que me interesaba que habláramos y ya les resuelvo. Aunque, bueno, la profe Eve ya les ha resuelto cosas. Profe, nosotros los licenciados en educación infantil, esto ya le respondí. Profe, yo tengo una pregunta, pues que no está relacionada con lo que está hablando, pero sí me interesa saber cómo es el proceso de grado. Los que estudiamos de manera virtual, bueno, los procesos de grado ya nos va a hablar la profe Magda, pero hay 2 opciones, virtual o presencial. Presencial en Bogotá y en Medellín, y virtual. Tú escoges, en el momento que tú te inscribes, tú dices, ok, quiero presencial, pero si no vives en Bogotá o en Medellín, tienes que desplazarte. No con tus propios gastos, pues, o sea, tú decides y te mueves. O virtual, hay una ceremonia virtual y te llega el diploma a la casa.
así súper bonito, en una cajita con un montón de regalos, es súper lindo. Entonces es mejor no perder la práctica en esos grados. Dani, pues la recomendación es que como estás aprendiendo para trabajar en preescolar y educación inicial, pues lo más lógico es que trabajes la práctica con niños de esas edades. Lo que hacen muchas compañeras es que cambian, por ejemplo, están en un colegio y ella está en segundo, pero tiene una compañera en preescolar, entonces le dice que si por favor cambian 2 horitas mientras ella hace su trabajo con los chiquitos y luego cambian y ella sigue profesora en primero o en segundo, pero logra hacer los trabajos con los más chiquiticos. ¿Ok? Así es, la hacen la mayoría de los compañeros. Profe, ya terminando la licenciatura, no podemos cambiar de programa, ejemplo, pasar de licenciatura de educación básica primaria. Eso se llama una doble titulación, una doble titulación interna. Lo puedes hacer porque hay muchas materias que tenemos en común, pero hay otras que no. Las personas que lo han hecho, porque lo hemos hecho, hay estudiantes que hicieron infantil y sociales. Las personas que lo han hecho así, más o menos se tienen que gastar por lo menos 2.5 años más, porque no todo el programa se puede homologar. Claramente en primaria hay cosas muy de primaria, matemáticas, lenguaje, escritura, ciencias naturales, todo lo que ven en primaria. Entonces lo puedes hacer, pero claramente tienes que obviamente pagar matrícula normal, pero te demoras unos añitos más y sales con el doble programa. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, eso depende de ti. Lo de la página del poli no creo, a mí me está funcionando bien. Sí, Cecilia, eso es lo de la inteligencia. Profe, una pregunta. Depto es algo que no está acá, pero mire acerca de las prácticas. No, Jessica, ¿puedes escribir un poco mejor porque es que no entendí? Creo que es de las prácticas, ya vamos allá. Profe, ¿se puede hacer la práctica el mismo semestre? 2 prácticas? No. Si uno va a hacer un diplomado para certificarse, debe hacer los bloques de prácticas. Sí, Jessica, la opción de grado es una cosa totalmente aparte. Ustedes tienen que hacer su plan de estudios completico. ¿Se puede hacer una maestría mientras curso mi pregrado? Sí, se puede hacer y eso se llama coterminales. Ya ahorita la profe Magda nos va a explicar. ¿Listo? Bueno, mis amores, sigamos. Otra cosa que quería decirles es el tema de los trabajos en grupo. ¿Listo? Para la modalidad virtual, y esto no es solamente el poli, porque yo ya hice mi indagación, no crean que no, bueno, modalidad virtual de licenciaturas, ya hice mi indagación, y una de las premisas fundamentales de la modalidad virtual es el trabajo colaborativo. ¿Esto qué significa? Que ustedes deben trabajar en grupo en sus módulos porque hace parte de lo que para nosotros es una premisa de aprendizaje cooperativo. En ese sentido, es importante que ustedes tengan claro que todos los módulos y todos los profesores les van a exigir a ustedes que hagan grupos de trabajo máximo de 4 personas. Entendemos que hay algunas situaciones particulares, esas situaciones se analizan internamente con la maestra y conmigo, con la coordinación y a veces con la dirección de la escuela, para definir si puede o no trabajar sola. Y esto, por lo general, es estudiantes que viven en el extranjero, viven en Europa, y entonces ellos están de día mientras nosotros estamos de noche. Obviamente, pues ahí hay una complicación muy grande. Hacemos algunas excepciones. Pero entiendan que el trabajo colaborativo hace parte de la forma en que nosotros enseñamos, de nuestras variables didácticas, de nuestro sentido de lo que significa aprender con otros, que es absolutamente maravilloso, sobre todo cuando ustedes son de tantos lugares diferentes de Colombia. O sea, qué cosa tan maravillosa. Yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de esta modalidad y es el encuentro de culturas y de saberes que ustedes logran cuando trabajan en grupo. Así que, mis amores, yo les quiero recomendar
varias cositas en relación con esto. Y una tiene que ver con, estamos hablando de los trabajos en grupo, ¿ok? Tiene que ver con la función del líder. Yo siento que esta función no está muy clara, como que, ay, yo quiero ser el líder porque yo subo el trabajo. No, déjame decirte que el ser el líder no es el que sube el trabajo. Ser líder es un trabajo muy importante dentro de los grupos. Mira, el líder es el que organiza las reuniones para trabajar, teniendo en cuenta los horarios de todos, siendo flexible, acuerda en qué momento se pueden encontrar para poder dialogar sobre el trabajo. Entonces, ya tiene una función muy importante. Reconoce los roles de los compañeros. Entonces, listo, hagamos una cosa. Tú le preguntas a la inteligencia artificial todo sobre este tema y lo traes a nuestra reunión. Tú, si quieres, coges las lecturas fundamentales y subrayas lo más importante y lo traes. Tú eres quien va a hacer la relatoría. Yo voy a organizar un poco las preguntas que nos hace la profe para ir mirando cuáles son más importantes y las voy organizando. No sé, X cosa. El líder es quien asigna esos roles dentro del grupo. No es el que reúne lo que todos hacen, una mezcolanza, que eso parece, mejor dicho, yo creo que las ruinas de Machu Picchu le quedan en pañales a las cosas que a veces ustedes logran hacer con las cosas que entregan. Que al unirlas se le pierde la calidad de las individualidades, porque sí reconocemos que individualmente hay unas potencias, pero en el momento de reunirlas, resulta que el líder pierde esa mirada de poder cotejar todo, organizar todo y entregarlo de la mejor manera. El líder es el que tiene que tener claras las instrucciones, no es el que llega más perdido que, ¿y qué toca hacer? Ah, no, yo no sé. No, pilas, usted es el líder. Cuéntenos, por favor, qué tenemos que hacer. Organícenos. El líder es el que pasa el trabajo por compilatio o por otras herramientas para detectar coincidencias de Internet. Listo, chicos, ya tengo todo el trabajo con el material que ustedes me trajeron, con lo que hablamos en la reunión, ya lo tengo listo, lo voy a pasar por compilatio o por Turnitin, no sé cuáles otras plataformas. Y si el líder detecta que hay coincidencias, vuelve y reúne a su equipo y les dice, yo no voy a entregar esto así, tenemos que revisarlo de nuevo. ¿Ok? Toman la decisión, el líder es quien toma la decisión también de decirle a un participante que, pues, qué pena, pero que no puede seguir trabajando en el grupo, porque entendemos los que trabajamos en grupo, yo me considero que soy buena trabajando en grupo, entendemos que hay personas que obstaculizan y le damos una oportunidad, le damos una ayudadita como para que se integre, pero también es la decisión de, mira, no nos estás aportando, lo que tú trajiste lo bajaste de internet y pues realmente no nos interesa esa práctica y toman decisiones. Ve que ser líder no es solamente subir el trabajo. Ojo, eso no significa que el líder haga todo, no, el líder tiene unas particularidades y un trabajo importante, pero es todos, ¿ok? Se detectan, se saben cuáles son las habilidades, quién tiene las habilidades. Por ejemplo, resulta que aquí en este trabajo nos tocó crear. En mi grupo está la más creativa del mundo, ¿ok? Ella va a tomar la batuta, la bandera en este trabajo, lo cual no es que lo tenga que hacer sola. Coge la bandera y todos la apoyamos. En mi grupo hay alguien que lee comprensivamente, o sea, en su colegio o cuando era en su primera infancia, tuvo unas buenas profesoras como todos nosotros, y es una persona que lo que lee lo logra coger así, tan. Esa persona no sirve para hacer tal trabajo. Detecta talentos. El líder detecta talentos para organizar mejor a su equipo, para que todo fluya, para que el barco llegue a buen término, para poder sacar lo mejor de todos en ese momento. Y claramente, el líder
cuando se entrega la retroalimentación, porque cuando nosotros revisamos, la retroalimentación le llega al líder, porque el líder fue quien entregó el trabajo. El líder no se tiene que quedar callado. A mí me ha pasado que hay estudiantes que me escriben, profe, no sé por qué tengo esta nota. Pregúntale al líder. No, es que no nos dijo nada. No. El líder está en la obligación de retransmitir la retroalimentación de los profesores. Compañeros, ya nos entregaron el trabajo y nos fue re mal. ¿Por qué? ¿Qué dijo la profe? Que nos faltó esto, que no hicimos esto, que nos dijo esto, que no sé qué, Pero bueno, ¿y qué dijo la profe? ¿Que se lo podíamos volver a entregar? Sí, la profe nos dio una oportunidad, nos baja 2 punticos, pero nos dijo que se lo entregáramos otra vez. Listo, sentémonos a trabajar. Pero si el líder se queda con la nota y nunca se supo por qué, pues jalón de orejas para ese líder, porque es quien debe transmitir el mensaje. Que nos fue re bien, compañeros, las felicitaciones también se deben transmitir, que no que el líder se quede con la felicitación, ay, si sacó pecho el líder, no, es para todos. Así como la mala calificación es para todos, la felicitación también es para todos. Compañeros, la profe nos felicitó, nos dijo que esto está muy bien, que de donde lo habíamos sacado, que lo habíamos construido de manera muy coherente, que era uno de los mejores trabajos que había leído en el semestre. Bueno, uno a veces se despliega con ustedes porque de verdad que nos sorprenden con las cosas tan bonitas que hacen. Y nosotros se los escribimos, transmítaselo líder a sus compañeros. Entonces, fíjense que ser líder tiene muchas más cosas de lo que ustedes se imaginan. Y al líder le tiene que llegar la retroalimentación, Cecilia, porque el líder es el quien entrega el trabajo. Sí o sí le tiene que llegar. Si no le llegó, algo pasó con la plataforma, pero muy raro, muy raro. Pero siempre al líder le llega la retroalimentación de la profe. Así que por ese lado no nos preocupemos, ¿ok? Entonces, mis amores, para terminar este punto, ojo con los trabajos en grupo. Los trabajos en grupo casi que son una obligación en la modalidad virtual. Y 2, quien sea el líder y tome esa figura, recuerde que su única función no es pegar y subir el trabajo. Hay una responsabilidad muy fuerte en la que tiene que promover un trabajo transparente, riguroso y exigente según las indicaciones de los maestros. ¿Vale? Bueno, mis amores, paro aquí y me detengo a leer cositas. Y ya ahorita acuérdense que tenemos los 15 minuticos para interactuar. Profe, tengo una pregunta, una pregunta sobre el reconocimiento de créditos en el poli, ese requisito. En la licenciatura para la primera infancia, sí es una obligación, es un requisito de grado, los créditos de reconocimiento. Tú te metes a la página web y escribes créditos de reconocimiento Politécnico Gran Colombiano y ahí te sale todas las instrucciones de cómo hacerlo. Está súper clarito. Últimamente el poli se ha metido en la tarea de hacer unos ABC de todo que, mejor dicho, lo entiende hasta la persona que iba por allá en otro planeta, por decirlo. Es muy claro, A, B, C, D. Y eso nos ha ahorrado muchísimo a nosotros de explicarles porque ustedes solamente googlean y ¡frum! Les sale súper explicado, ¿ok? Con mi licenciatura en la primera infancia, ¿hasta qué grado puedo ejercer? Como ya lo había dicho Eliana, educación inicial y preescolar. Natalia, ¿cómo estás? No te preocupes, luego te pones al día con la grabación. Listo, mis amores. Bueno, vamos siguiendo. Si tienen otras preguntitas que van suscitando, me las van haciendo por ahí. Bueno, yo quería también, bueno, aquí también hacer un paréntesis en relación con felicitarlas por la decisión de estudiar esta carrera. Creo que es un momento muy importante de las licenciaturas de este tipo en el país, sobre todo porque hemos logrado posicionar muchas acciones en relación con nuestro trabajo con los niños y las niñas desde los territorios y en los territorios. No es fácil ser maestra de educación infantil. Tenemos muchos estigmas, ¿cierto? Entonces a veces nos dicen que solamente cantamos canciones, que los pimpones, que el FOMI, nos encapsulan en una serie de etiquetas y de prejuicios que no son verdad.
Y sé que la lucha de ustedes diariamente es demostrar la responsabilidad social, política y ética que tienen al ser maestras de los niños y las niñas. Entonces, mi reconocimiento, mi felicitación por llegar hasta acá. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes van a lograr graduarse y con los mejores promedios y con los mejores aprendizajes para llevar a sus territorios. Profe, como algunas homologamos por normalista, ¿en qué semestre estamos? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente porque cuando se homologan las materias no es fácil saber en qué semestre estás, pero los normalistas ven 3 años, 3 años, y te puedes guiar por las prácticas. Entonces empiezas prácticas en primer semestre y son 6 prácticas, entonces ahí vas mirando en qué semestre vas. Hay estudiantes que se les homologa el técnico porque hicieron un técnico en primera infancia, entonces también están en otra cosa, en otro semestre. Entonces, por las homologaciones a veces es complicado saber en qué semestre está. Nos gusta mucho más hablarlo en años. Entonces, llevo 1 año, 2 años. Las que ven toda la carrera desde cero, 4 años y medio. Las normalistas, 3 años. Las técnicas, 3 años y medio. Y así sucesivamente. Hay un micrófono prendido. Listo. Aquí voy chuleando las cositas que ya voy diciendo. Trabajo en grupo. Bueno, dos últimas recomendaciones. Nosotros estamos en este momento, este semestre, en nuestro proyecto Escuela Internacional de Infancias. Yo sé que a ustedes les han llegado por ahí los videos, las invitaciones. Esto es un proceso de formación continua hasta diciembre, donde hay diferentes actividades en las que tú puedes participar y te certificamos por participar en el 80% de estas actividades. Hace poco fue nuestra inauguración, eso fue en abril, en marzo, si no estoy mal. Tuvimos una invitada de lujo, yo les voy a pasar el link de la grabación para que ustedes se enteren quienes no participaron, pero porfa, si no se han inscrito, por favor inscríbanse, les voy a dejar también por acá los datos para que se inscriban y es importante que ustedes asistan a este tipo de eventos que preparamos con todo el rigor para ustedes. No tienen que pagar nada, es gratuito. Las conferencias son virtuales, son en los horarios de la noche, son temas muy buenos. Este año estamos hablando de la importancia de la escritura y la lectura en las maestras, en los maestros. Entonces, es importante que asistan a esto y aquí ponemos el empeño. Todas las licenciaturas traemos personas del exterior, muy tesas en diferentes temas, así que aprovechen y pues claramente al final tienen su certificado que por supuesto les pega muy bien a la hoja de vida cuando se vayan a presentar o bueno, en lo laboral quienes ya están trabajando. Y por último, contarles que esto es un mensaje para nuestros estudiantes de últimos semestres. Tenemos la posibilidad de llevar un estudiante a Chile 3 meses, gratis. Bueno, todo pago, porque no es gratis, lo sacamos del bolsillo del Poli y del bolsillo de la universidad allá en Chile que los va a recibir. Esta experiencia la llamamos movilidad internacional estudiantil y tiene que ver con que uno de ustedes, porque solamente elegimos a uno y ya hay unos criterios de selección, uno de ustedes se va a Chile 3 meses a compartir con compañeros de pedagogía y de otras carreras durante 3 meses. Esos 3 meses usted hace su práctica, hace su proyecto de investigación y se le homologa una electiva de su plan de estudios. No les cuento más porque les voy a dejar por aquí la información ahorita que mis compañeras empiecen a interlocutar con ustedes. Yo les voy poniendo toda la información que les estoy hablando en el chat, que en este momento no puedo hacer las dos cosas al tiempo, pero ahí va a estar la información de quienes quieran participar en esta movilidad. Todo pago. Obviamente tienes que llevar tu dinerito para si quieres comerte un helado o salir a dar una vuelta, sí, pero todo costeado de estos 3 meses en una universidad en Chile, donde seguramente vas a aprender un montón. Así que si quieres participar, anótate ahorita en el correo que te voy a poner acá.
Y por último, les voy a dejar nuestro grupo de WhatsApp también aquí en los comentarios, porque es nuestro canal por donde pasamos toda la información de interés, eventos, noticias de práctica, que a veces hay cosas de práctica que toca informar, cosas también de los proyectos de grado, las convocatorias de proyecto de grado. Entonces, por ese canal nos queda súper sencillo conectarnos con ustedes y enviar información de eventos. A veces les envío recomendaciones, a veces les envío artículos que encontré muy interesantes que escribió por allá otra persona, pero me parecen chéveres, se los envío por ahí. Así que únanse a nuestro canal de WhatsApp y compártanlo con sus compañeros quienes no están allí. Ese canal no es para charlar, no es para charlar, no es para que seamos amiguis, no. Es un canal estrictamente académico de la licenciatura donde les enviamos información todo el tiempo para ustedes, para su carrera, ¿ok? Listo, mis amores. Ya le doy paso entonces a la profe Magda mientras voy leyendo aquí. Me disculpo si la pregunta vuelve a ser tener claro de lo que, ¿ok? Culpa de las malas asesoras y hasta estafa. Entonces necesito saber, a esta altura yo veo hasta 8 materias y estoy en primera práctica, por lo mismo, por la mala información. Con toda la pregunta es, con todo lo que he visto, ¿qué tiempo me faltará si me paso para licenciatura en básica primaria? Quedo atenta y acá mi correo. Listo. Ya tengo tu correo, déjame lo copio por acá, Danielita, y te escribo y charlamos. ¿Listo? Charlamos las dos, te voy contando cositas, me cuentas qué fue lo que te pasó y obviamente estoy para escucharte. ¿Listo? Déjame lo copio. Ay, Dios, lo copio por acá en una hojita y te escribo la otra semana. ¿Te parece, Dani? Listo, bueno. Magdis, bienvenida. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Es que me quedé atrapada por aquí en una cafetería por el aguacero. Entonces, pues bueno, me tocó acompañarlas desde por acá. Entonces, les pido disculpas si hay mucho ruido y pues la profe Eve me va a ayudar a compartir pues esta información que les traigo el día de hoy. Eve, que tiene que ver preparado esta infografía que resume un poco lo que tiene que ver con la ruta de investigación y las opciones de grado de ley y LEPI de la licenciatura en educación infantil y la licenciatura en educación para la primera infancia. Entonces, pues nosotros quise prepararles esta infografía empezando y resaltando pues que nuestro programa, sobre todo el programa de ley, tiene una ruta formativa que nos brinda elementos para hacer una propuesta de investigación y construirnos como investigadores o formarnos como investigadores. Primero, pues vamos a encontrar en algunos de nuestros módulos algo que se llama PIF, que es un proyecto de iniciación de investigación formativa, ¿cierto? Tal vez algunos ya lo hayan experimentado en el módulo de literatura infantil y vamos a ir implementando otros PIF en otros módulos que les va a permitir ganar competencias en buscar información, en analizar, en construir hipótesis. Y sin embargo, pues además tenemos otros módulos dedicados a la investigación. Yo sé, tal vez algunas de ustedes me han acompañado en metodologías de investigación pedagógica y educativa, el cual pues tiene un énfasis en especial en mostrarles las metodologías de investigación. Incluso allí planteamos un problema de investigación, aprendemos a crear una pregunta de investigación y tratamos de plantear una metodología de las que vemos según esa pregunta de investigación, ¿no? También tenemos otros módulos de preparación a la investigación, que es el módulo de investigación en educación inicial y preescolar, 1 y 2. Allí vemos los problemas y fenómenos los problemas y fenómenos propios de la educación infantil, los indagamos, los reconocemos, miramos qué propone la UNESCO sobre qué son problemas, pues los retos que tenemos como sociedad frente a la educación
investigación infantil y cuáles podrían ser los campos de investigación en esas temáticas. Después tenemos en nuestra ruta formativa dos módulos que son súper importantes y que hemos llamado en el programa módulos de sinergia, porque hemos tratado de unir, ¿cierto? Ha sido un poco retador, pero ahí vamos en esta construcción de unir el seminario de profundización 1 y la práctica 5, el seminario de profundización 2 y la práctica 6, de tal modo que en alguno de esos módulos ustedes a partir de la práctica logren construir una propuesta de investigación. Lo ideal allí es que cuando ustedes tengan esa propuesta de investigación, que salgan de esos módulos con una propuesta de investigación que les permita presentarse a nuestra opción principal de grado, ¿cierto? Eve, gracias. Que son los trabajos de grado, ¿cierto? Entonces miren que ustedes han recorrido un camino de casi por lo menos 5 módulos, donde hemos trabajado la investigación, donde ya sabemos plantear un problema, donde sabemos hacer unas preguntas de investigación, donde podemos plantearnos unos objetivos de investigación, conocemos de metodologías. Entonces ya pues sale y es a lo que los estamos invitando. Sé que hay muchas opciones de grado, ahorita voy a explicar las demás, pero una de esas primeras opciones y las que las invitamos es pues precisamente la opción de trabajo de grado. Semestralmente el comité de investigación abre una convocatoria de trabajos de grado, ¿cierto? En donde ustedes pasan esas propuestas que ya han trabajado, las afinan, buscan unos compañeros, se puede de 2, 3 compañeros, se hacen, la refinan, no es muy difícil pasar una propuesta de investigación, lo importante es que ustedes sepan plantear el problema, una posible pregunta, una posible ruta metodológica, algunos temas de interés según nuestras líneas de investigación, y sobre todo es que sea original, porque hemos recibido muchas propuestas de investigación que son cortadas y pegadas, pues las han copiado y pegado de otros trabajos de grado o han sido generadas por inteligencia artificial, ¿no? Una de las condiciones para que ustedes pasen a la convocatoria de trabajos de grado es que pues sea escrita por ustedes. Miren que no es algo difícil porque ustedes ya han tenido 5 módulos para prepararse para este momento. Esta opción no tiene costo, ¿cierto? Y pues bueno, una vez se validan las condiciones de esa propuesta de trabajo de grado, se les asigna un experto que es el director de trabajo de grado, una persona que va a trabajar con ustedes cada semana para sacar adelante su trabajo de grado, y ustedes tendrán hasta un año, ¿cierto?, para presentar su informe final. Entonces, miren que, y pues como les dije, no tiene ningún costo. Entonces ahí tienen pues todas las opciones, las posibilidades de presentarlo. Igual yo soy la que lidero esa parte de trabajos de grado, incluso algunos me han escrito: profe, no entiendo muy bien. Yo me he reunido de forma personal con los grupos, yo estoy siempre dispuesta a asesorarlos, a decirle, bueno, esa pregunta puede mejorarse, o pues me muestran adelantos y lo charlamos. Entonces pues allí está como la invitación. Y entonces, ¿qué papel juega? Ustedes me dirán, los semilleros en todo este proceso. ¿Y los semilleros qué? Bueno, nosotros, los semilleros de investigación son espacios de información investigativa, son espacios extracurriculares por los que tampoco se pagan, sino que hay unos profesores líderes de esos semilleros que son expertos en ciertas temáticas y en investigación, que proponen, ¿cierto?, unas temáticas para trabajar al interior de los semilleros. Es importante tener en cuenta que por el solo hecho de pertenecer a un semillero, no es
se vayan a graduar, ¿no? Algunos semilleros proponen unas rutas de investigación y sirven como de plataforma para que ustedes hagan sus propuestas de investigación en el marco del semillero y tengan el acompañamiento de ese profesor. En este momento tenemos en funcionamiento 4 semilleros muy bonitos, muy interesantes, uno que se llama Infancias Rurales, Diversidades, que es liderado por la profesora Heidi Rodríguez, Infancias Pluriversales, Contextos, Voces y Sentires, que es súper interesante y que está llevando a cabo un proceso muy, muy bonito que es liderado por la profesora Cindy, La Cocina de la Noche, Grupo de Investigación, Creación y Educación Literaria, pues que lidero yo y en donde pues trabajamos alrededor de la literatura infantil, y el de Lengua, Educación y Cultura, que es un semillero que se está reabriendo ahorita con el liderazgo de la profe Patricia. Entonces yo creo que ese semillero ya estará listo para que se vinculen desde los otros semestres. Estos semilleros son espacios para gente curiosa que quiera aprender más, que quieran incorporar nuevos discursos, nuevos conocimientos a su práctica formativa. Es formativo desde todos los aspectos que ustedes lo vean. Es un trabajo que es un espacio voluntario de construcción de saberes, y que yo creo que los profesores, y es el sentir de todos los profes de los semilleros, nosotros queremos y acompañamos de una forma también desinteresada y porque nos apasionan nuestros discursos y el trabajo con los estudiantes. Hay otras opciones de grado, ¿cierto? Aquí hemos hablado del trabajo de grado y que es posible que dentro de ese marco se puedan vincular a los semilleros y que de los semilleros salgan propuestas para que ustedes elaboren sus trabajos de grado. Pero hay otra opción que son los diplomados, que son ofertados por el área de educación para la vida del Poli. Ojo, porque la duración debe ser de 120 horas y se debe cursar pues casi todo el diplomado y obtener el diploma para que se lo validen como opción de grado. Estos diplomados tienen costo, están alrededor de los 2 millones, 2.500.000. No los maneja directamente la Escuela de Educación, sino el área de Educación para la Vida. Entonces ahí podrán ustedes, ahí les puse un contacto, y si pues desean más información, pues me pueden contactar inicialmente, les puedo indicar qué diplomados, pero es una gestión que ya ustedes empiezan a realizar con el área que los oferta. Ya pues tenemos una pregunta aquí y estoy respondiendo con esta modalidad de opción de grado, esto de cursar la maestría durante el pregrado. Esto se llama semestre coterminal, que consiste en que si ustedes cursan el primer semestre de posgrado, que elijas dentro de la oferta activa de la institución y así cumplir con la opción de grado de tu pregrado. Entonces aquí hay una serie de maestrías, hay una serie de especializaciones, y si tú tomas el primer semestre de un posgrado, pues te lo validan como opción de grado, ¿cierto? Entonces en esa medida también hay que pagar, los precios son como de 3 millones a 3.500.000, porque es ver un semestre de maestría. Pero bueno, me parece interesante en la medida en que ustedes pueden cursarlo, graduarse y continuar sus estudios posgraduales ahí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es como en términos generales la información, las opciones. Yo ahorita por el chat les paso toda la información de coterminales. Hay unas fechas específicas que ustedes se deben inscribir para los coterminales y para los diplomados. Si se pasa esa fecha, pues se quedan atrás. Hay unos diplomados, no se puede cualquier diplomado, tienen que ser los que ofertan el Poli, y allí que les voy a compartir una tabla donde esa tabla les va a mostrar cuáles ustedes pueden tomar. Igual las coterminales también se realizan unas fechas que se abren esa inscripción, ahí se tiene que hacer por su Smart Campus y pues se valida. Aquí igual pues ustedes saben, les dejo mis contactos, me pueden contactar por Teams, Magda Zulena Trujillo Rodríguez, mztrujillo@poligram.edu.co, y pues bueno, este es como a grandes rasgos todas las posibilidades.
digamos que cuando ustedes cumplen su opción de grado, esto se les valida en Smart Campus, en el Smart Campus, y ya sale que se puede graduar. Ustedes después pagan sus derechos de grado y, como dijo la profe Karina, ustedes pueden elegir graduarse de forma presencial o virtual, pero presencial solo lo pueden hacer en la sede de Bogotá o en la sede de Medellín. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Magdis. No te mojes porque te puedes resfriar. Estás tomando algo calientito. Listo. Chicas, ya antes de ir con Evita, les voy a mostrar un video, dos videos que les enviaron. Bueno, les enviaron muchos videos, pero por tiempo solo les voy a mostrar dos. Así que mucha atención. Antes, a mí me quedan 5 y 6 prácticas solas. No es justo ver 6 prácticas en un solo semestre. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Tatiana. Es difícil, vamos a tomar tu caso si quieres, Eve, tomas allí como el correo de Tatiana y le explicamos, no es que no sea justo, es que hay unos trámites allí que tenemos que manejar internamente, pero ya te contamos. Les muestro el video que les enviaron. Mucha atención porque es un mensaje muy importante. Voy a ponerle sonido por acá. Y déjenme saber primero si están viendo mi pantalla. Voy a poner el sonido. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo. ¿Ahí escucharon? Sí, Cari. Sí, profe. Sí, señora. Listo, va de cero. Atención. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Andrés Zuluaga Castro, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil en el Politécnico del Gran Colombiano. En este momento les daré un tip que es muy importante y que debemos tener en cuenta nosotros como estudiantes sobre la importancia del ingreso en los encuentros sincrónicos con cada uno de los docentes. Debemos entender que los docentes se esmeran de una manera crítica para que a nosotros como estudiantes nos quede claro todos aquellos temas que nos fundamentan a nosotros en el tema de la primera infancia, haciendo que nosotros crezcamos y aprendamos nuevos conocimientos a través de estos encuentros sincrónicos y que son coordinados de manera directa por nuestros docentes del Politécnico del Gran Colombiano. Muchas gracias. Bueno, y les muestro el segundo video que les enviaron. Ya está cargando. Hola, mi nombre es Juliet Vanessa Pérez Sepúlveda, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la licenciatura en Educación Infantil. Para mí es importante asistir a los encuentros sincrónicos, ya que en ellos puedo aclarar las dudas e inquietudes que tenga sobre las materias y las asignaturas para cada fin de semana, ya que el Poli cuenta con profesores de alta calidad, profesionales y dispuestos a que cada día de la educación sea excelente, donde en cada encuentro experimentamos y adquirimos nuevos conocimientos. Bien. Dime. Se está escuchando con retorno, no se está escuchando bien. De pronto, si cierras tu micrófono. Ah, listo. Dame un segundo, entonces lo vuelvo a poner. Ay, ¿qué pasaría? Si cierro mi micrófono, ¿igual suena? No sé, pero se escucha entrecortado. Hola, mi nombre es Juliet Vanessa Pérez Sepúlveda, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la licenciatura en Educación Infantil. Para mí es importante asistir a los encuentros sincrónicos, ya que en ellos puedo aclarar las dudas e inquietudes que tenga sobre las materias y las asignaturas para cada fin de semana, ya que el Poli cuenta con profesores de alta calidad, profesionales y dispuestos a que cada día de la educación sea excelente, donde en cada encuentro experimentamos y adquirimos nuevos conocimientos y mejoramos nuestras habilidades de aprendizaje. Con experiencias, con compañeros y profesores, con ellos intercambiamos saberes culturales y saberes ancestrales y nos encontramos desde diferentes puntos de la geografía de nuestro país y hasta de otras partes del mundo. Así que
no perdamos la posibilidad de asistir a estos encuentros, ya que es importante que para nosotros cada día mejore nuestra calidad en la educación. Y aprendemos más sobre cada una de nuestras carreras, mejorando así que cada día el desarrollo de nuestro país y la educación de nuestros niños sea más eficaz. Yo asisto a los encuentros sincrónicos, ¿y tú? Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Andrés Zuluaga Castro, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil en el Politécnico del Gran Colombiano. En este momento les daré un tip que es muy importante y que debemos tener en cuenta nosotros como estudiantes sobre la importancia del ingreso en los encuentros sincrónicos con cada uno de los docentes. Debemos entender que los docentes se esmeran de una manera crítica para que a nosotros como estudiantes nos queden claros todos aquellos temas que nos fundamentan a nosotros en el tema de la primera infancia, haciendo que nosotros crezcamos y aprendamos nuevos conocimientos a través de esos encuentros sincrónicos y que son coordinados de manera directa por nuestros docentes del Politécnico del Gran Colombiano. Muchas gracias. Bueno, no lo digo yo, lo dicen sus compañeros. Y como esos videos tengo muchísimos más. Solamente decirles una cosa. Los profesores, quienes preparamos las clases todas las semanas para ustedes, nos esforzamos de tal manera que queremos que ustedes vivan y sientan los conocimientos, los saberes que se construyen a flor de piel. Y para eso hay que estar ahí. Como lo decimos siempre, que es una frase muy conocida en nuestro país, quien lo vive es quien lo goza. No es lo mismo ver la grabación, y sé que a muchos les toca hacerlo, pero procuren asistir a estos encuentros donde ustedes salen muy satisfechos del vínculo, de los encuentros, de los tejidos que se desarrollan aquí. No pierdan la posibilidad de entrar a sus encuentros sincrónicos, traten de organizarse para que puedan asistir y seguramente se van a llevar ustedes las mejores experiencias con sus profesores, que como lo dijo su compañero, son de los más altos niveles. Muchos ya están haciendo sus doctorados, otros ya tienen sus maestrías terminadas, hacen proyectos de investigación, leen un montón, escriben un montón, así que no son cualquier cosa. Aprovechenlos, sáquenles el jugo que a ellos les gusta. Pregúntenles todo lo que quieran en clase. Listo, Eve. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Yo les voy a compartir como el micrositio. Les voy a compartir todo lo que tiene que ver con el proceso de las prácticas. De pronto, por si no me conocen, mi nombre es Evelyn Camargo, soy la líder de prácticas del programa. Y les voy a compartir precisamente, digamos, la página. El micrositio que se ha diseñado desde el área de prácticas y que hemos coordinado en conjunto con los líderes de práctica de los diferentes programas para tratar de hacer el ejercicio, digamos, un poco más claro, sobre todo en lo que tiene que ver con la legalización, que puede ser a veces un poco complejo para las estudiantes y para Cecilia, que estaba preguntando acerca de qué debe hacer para iniciar las prácticas. Bueno, pues aquí les vamos a contar un poco de eso. De pronto, si alguna no conoce el micrositio, ustedes simplemente en Google digitan www.poli.edu.co/prácticas y ahí encuentran, les aparece este micrositio. Ustedes ahí van a encontrar la información, por ejemplo, del calendario, sobre hasta qué fecha empieza y cierra la legalización.
Es importante que sepan que ya el proceso está abierto para legalizar las prácticas del siguiente semestre. Esto no aplica para práctica 1, yo ahorita les voy a explicar con más calma ello, y va hasta el 10 de septiembre, pero es importante que no nos dejemos colgar en ello. Antes de abordar un poco de manera más profunda lo que tiene que ver con el proceso de legalización, contarles que el proceso de la práctica pues es quizás uno de los procesos más importantes de la formación, por eso ocupa también la mayor cantidad de créditos, por eso tenemos 6 niveles de práctica. Precisamente porque a través de la práctica no solamente, digamos que ponemos en práctica, valga la redundancia, lo que trabajamos en los módulos teóricos, sino que también pues, nos permite a través del relacionamiento directo con los niños y las niñas, pues construir unas habilidades que tienen que ver con el registro, con la observación, con la lectura de contexto, con la revisión documental, con el diseño curricular, con la documentación pedagógica, la sistematización de experiencias. Digamos que son todos unos ejercicios que nos permiten a ir pensándonos la práctica pedagógica, reflexionando nuestras acciones directas con los niños y las niñas, las familias, los entornos en donde estamos, para a partir de ahí empezar también a construir, por ejemplo, saber pedagógico, que es tan importante dentro de la práctica docente, ¿no? De permitirnos ver precisamente cuáles son esos aprendizajes que se van dando a medida que vamos diseñando experiencias para los niños y las niñas, en la medida que vamos acompañando sus procesos, porque si bien abordamos esto, digamos, en los módulos teóricos, solamente en la práctica es que uno realmente los puede vivir, ¿no? Por ejemplo, cómo nos acercamos a las familias cuando pueden ser reticentes, por ejemplo, a la articulación a la escuela, cómo acompañamos los procesos de conflicto entre los niños y las niñas, la regulación emocional, qué hago cuando estoy acompañando, por ejemplo, procesos de control de esfínteres. Esas son cosas que solamente vivimos cuando estamos interactuando con los niños y las niñas. ¿Cierto? Entonces, por eso es que la práctica es tan importante. Entonces, la práctica no es solamente ir a un escenario y cumplir unas horas específicas y listo, ya las cumplí y tengo el check, sino que es la posibilidad de conocer y reconocer las infancias con las cuales compartimos, de poder conocer sus familias, de poder reconocer no solamente sus procesos de desarrollo, sino también saber un poco qué piensan los niños y las niñas, qué les da miedo, qué les interesa, cuáles son sus preguntas, cómo se relacionan con el entorno, cómo participan, bueno, muchos elementos que están allí girando en torno precisamente a su proceso de desarrollo y aprendizaje y a sus ejercicios de socialización con el entorno que les rodea, ¿no? Y por ello es que en la práctica nos preocupamos por formar profesionales que estén en ese ejercicio constante de la reflexión. Nuestros módulos de práctica, como ya les indicaba, son 6, están organizados 2 de observación, 2 de inmersión, 2 de investigación, como nos lo indica el Ministerio de Educación. Y ustedes, los que ya han ido cursando los módulos, pues se han ido dando cuenta pues que tiene este énfasis alineado también con lo que nos plantean las bases curriculares de educación inicial y preescolar del Ministerio de Educación, que nos hablan de los momentos del indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Intentamos hacer todo ese ejercicio que les permita a ustedes desarrollar unas habilidades de orden, digamos, investigativo, didáctico, pedagógico y demás. Como son los 6 niveles de práctica, están diseñados de tal manera que podamos ir recogiendo los insumos del nivel anterior para construir el nuevo nivel que vamos a cursar, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales los módulos no se pueden visualizar o no se pueden cursar de manera conjunta, que era la pregunta que alguna estudiante tenía. Porque si tú, por ejemplo, en práctica 2, que haces todo el diagnóstico, la cartografía social, que te permite hacer la lectura de realidad y reconocer problemáticas sociales, pedagógicas dentro del contexto, pues si no tienes ese insumo, no vas a poder elaborarla y diseñar la práctica, la propuesta pedagógica en práctica 3, ¿cierto? Entonces es muy difícil usarlas al tiempo porque si tú no tienes el insumo de la problemática, del contacto, de las entrevistas, de los grupos, bueno, de todo lo que se hace en práctica 2, pues no tienes con qué trabajar en práctica 3, por ejemplo, o en práctica 4, si no has diseñado en práctica 3 la propuesta, pues no tienes cómo llevarla a cabo y hacer la documentación pedagógica, ¿sí? Entonces, por eso es que los niveles no se pueden cursar al mismo tiempo y además porque los créditos de las prácticas no nos dan para eso, porque son muy altos también, ¿no? Y el tiempo de dedicación es muy alto. Creo que tengo aquí en mi primera infancia con mamitis.
Mm, entonces, eso para que lo tengan presente, y es que no podemos cursar dos niveles de práctica al mismo tiempo. Em, Se me escapó que era lo... Ah, bueno, respecto a lo que comentaba Tatiana de las prácticas 5 y 6, hace poco desde la Rectoría se avaló que las estudiantes normalistas, debido a que hacen un proceso de homologación alto digamos, cuando ingresan a la universidad, y que efectivamente ya finalizando les quedaban muy pocas materias para cursar, se permitió que pudiesen cursar las prácticas 5 y 6. Entonces, desde los programas de la licenciatura, lo que se estableció fueron unos criterios para que las estudiantes que estén interesadas puedan cursar al mismo tiempo prácticas 5 y 6, sin antes, digamos, señalar que primero, pues, tienen que ser estudiantes que hayan entrado por vinculación normalista, ¿cierto? Que hayan hecho la homologación desde ese lugar. Tienen que tener un avance curricular entre el 80 y 90% para poder también cursar esos dos niveles de práctica al mismo tiempo. Y pues que claramente si aceptan ese reto, o si digamos se responsabilizan por cumplir esos dos módulos de práctica, pues deben entender también que la exigencia es muy alta, ¿no? Porque ya saben que si responder con un módulo de práctica pues es alto, tener dos al mismo tiempo pues es un rigor aún mayor, ¿no? Es desarrollar más diarios de campo, las dos prácticas últimas están con un énfasis en investigación, entonces efectivamente los ejercicios pues van muy orientados también a la reflexión, al contraste teórico, a hacer, digamos, unas reflexiones profundas respecto a lo que ha sido todo el proceso de la práctica. Entonces, quien desarrolla esos dos niveles, pues asume que precisamente la exigencia también va a ser muy alta para poder cumplir con esos ejercicios. Entonces, para ello, cuando las estudiantes que deseen cursar esos dos niveles de práctica, deben escribirme para yo compartirles el link del formulario que les va a permitir pues inscribirse, y desde la dirección del programa, desde la dirección de la escuela, perdón, se revisa si efectivamente cumple con los criterios o no y se avala para que pueda cumplir los dos niveles. Pero para ello debe legalizar la práctica 5. Es obligatorio, mi amor, no. Es obligatorio para poder desarrollar los niveles de práctica. Sí, eso es importante que lo tengan claro, porque si no, no les avalan el poder cursar los dos niveles de práctica, pero como les digo, esto tiene unos criterios, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante se me escapa sobre eso? Bueno, cada nivel de práctica tiene una intensidad horaria. Esto va particularmente para quienes no trabajan con población infantil y deben cursar su práctica en un escenario, ¿cierto? Entonces, estas personas que, digamos, buscan a través de una vinculación formativa hacer su proceso de práctica en alguna institución, en algún jardín, en algún escenario formal o no formal, deben cumplir unos tiempos de práctica y eso también deben tenerlo allí presente. Voy a empezar un poco a adentrarme más en el tema, digámoslo, administrativo, que es también algo que yo sé que a muchas les inquieta. Hace poco realizamos nuestra charla informativa sobre precisamente la legalización de las prácticas, pero les voy a mostrar un poco rápidamente este proceso. Tenemos dos modalidades de práctica donde ustedes pueden hacer la legalización. Una es por ya tengo trabajo, la otra es por mi primera práctica. Las de ya tengo trabajo son las estudiantes y los estudiantes que ya hacen atención a la primera infancia en algún escenario, por lo general formal, ¿no? Que son madres comunitarias, que son auxiliares pedagógicas, que son normalistas y ya están nombradas, que ya hacen atención, son agentes educativas y trabajan ya en atendiendo en su trabajo niños y niñas de manera directa, ¿cierto? Pero que también pueden estar en escenarios no formales, entonces que por ejemplo están en fundaciones, con programas que tienen las fundaciones haciendo atención a la primera infancia, también pueden desarrollar desde allí su práctica. Recordemos que la práctica se puede hacer tanto en CDIs, jardines, colegios, como en los espacios que, digamos, no tienen como principal misión la atención, pero que igual hacen atención a la primera infancia: bibliotecas, ludotecas, fundaciones, ONGs, juntas de acción comunal, juntas
locales, bueno, todas estas que tengan proyectos que apuntan de alguna manera a ofertar servicios o hacer algún tipo de atención, usted puede desarrollar allí su práctica. Voy a ir explicando un poco más las características también de estas modalidades. Entonces, bueno, cuando ustedes están en el micrositio de prácticas, pueden encontrar algunos enlaces que son importantes que revisen. El reglamento de prácticas es súper importante que lo revisen porque nos han pasado situaciones, ¿no? En que, por ejemplo, la estudiante, no sé, estaba en mi primera práctica y encontró trabajo y entonces deja abandonado el sitio en donde estaba desarrollando la práctica. Esto acarrea, por ejemplo, pérdida de la práctica, ¿sí? Si usted abandona el escenario sin ningún motivo aparente, eso implica pérdida de la práctica. Entonces, es importante que ustedes conozcan el reglamento de prácticas para que se informen y tengan claro, digamos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos en términos de la práctica. Encuentran los enlaces de las charlas informativas, prerequisitos, aunque en el caso de nosotros el único prerequisito es haber aprobado el nivel anterior. Es decir, yo no puedo ver práctica 2 si perdí práctica 1, por ejemplo. Tengo que aprobar práctica 1 para ver la 2 y así sucesivamente con todos los niveles. Y les habla del proceso de legalización, pero mi sugerencia es que se vayan hasta más abajo, donde dice estudiantes de licenciatura de la Escuela de Educación e Innovación, y ustedes pican allí y les va a cargar el ABC, aunque creo que acá no se los va a desprender, porque creo que le di fue compartir ventana, y no me va a dejar mostrarles el ABC, espérenme un momento. Pero bueno, van a encontrar allí el ABC, que les va indicando como los pasos, ¿cierto?, que deben hacer para poder legalizar las prácticas. Y les va a explicar nuevamente un poco también los enlaces que les acabo de mostrar, donde los encuentran, y algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta respecto a la práctica. Entonces, lo primero que nos señalan allí, que se me había olvidado mencionar, es que la práctica no es homologable, ¿cierto? Digamos que yo puedo tener 20 años de experiencia de la práctica, digamos, de maestra en un colegio o en un jardín, pero eso no necesariamente válido para cursar un nivel de práctica, por ejemplo, para que me lo homologuen, ¿no? Precisamente por lo que les comentaba al principio, porque la práctica no es solamente ir allí con los niños, sino todo el ejercicio de acompañamiento que hace el tutor in situ, todos los ejercicios escritos, reflexivos, observaciones que se hacen desde la práctica, ¿no? Que le da insumo a tu formación profesional. Entonces, no es homologable y sí o sí la práctica es presencial, ¿cierto? Por más de que ustedes están en una licenciatura virtual, la práctica debe hacerse en un escenario concreto porque pues cuando ustedes se vayan a desempeñar profesionalmente, su trabajo no va a ser virtual, ¿cierto? Va a ser presencial. Y se requiere que ustedes tengan estos contactos iniciales con los niños y las niñas para tener esos primeros reconocimientos que les permitan a ustedes un mejor desempeño laboralmente a futuro para quienes todavía no laboran con la primera infancia. Además de que por ley los escenarios de práctica están obligados a certificarles las prácticas. Entonces, si digamos usted cursa 6 niveles de práctica por mi primera práctica, pues ya va a tener 6 certificados que le va a decir a una entidad en la que usted quiera postularse para trabajar, pues que ya tiene una experiencia significativa acompañando a las infancias, ¿no? Y eso también es un plus. Como les decía, les muestra algunos enlaces, por ejemplo, sobre el reglamento de práctica, los prerequisitos, lo mismo que estábamos hablando ahorita, la atención, si necesitan comunicarse con el área de prácticas, algunos conceptos de la práctica, el calendario, cómo inscribir el módulo, y esto es muy importante, y es que para usted, a partir de práctica 2, de la 2 a la 6, es necesario hacer el proceso de legalización para poder inscribir el módulo. Ustedes se van a dar cuenta que van a intentar inscribirlo, pero si no han legalizado, no lo pueden inscribir, ¿no? Práctica 1, digamos en el caso de las compañeras que van a cursar apenas el otro semestre, ustedes van a poder inscribir el módulo normalmente. Es un módulo sobre todo introductorio de alfabetización, pero muy importante, porque ustedes van a reconocer allí cuáles son las intenciones de la práctica, van a desarrollar unas habilidades en torno a la observación, al registro, cómo desarrollar diarios de campo, cómo hacer observación de las infancias, de sus cotidianidades, la sensibilización hacia el sentido de la práctica. Entonces es vital
este primer módulo porque nos introduce, ¿cierto?, en todo lo que significa la práctica pedagógica, en lo que pretende, en lo que me aporta también, en lo que puedo construir desde allí, y hacemos proceso de alfabetización respecto a este ejercicio de la legalización. Entonces es muy importante que podamos asistir y desarrollar, digamos, con calidad este módulo 1 de práctica. Y ya los módulos 2 al 6, como les digo, para poder inscribir el módulo tienen que legalizar. Recordemos que la inscripción se hace a través de la autogestión. No es como que yo legalizo y ya se me cargó el módulo. No, ustedes tienen que igual inscribir el módulo como hacen con sus otros módulos, pero una vez hayan hecho un proceso de legalización, ¿sí? Entonces, aquí les explican mi primera práctica, les explican cuáles las características, digamos, de esta modalidad, que tienen que ver precisamente con que no trabajan, ¿cierto? No tienen un escenario de práctica laboral para trabajar con la primera infancia, y entonces lo que hacemos es una vinculación formativa con algún escenario que les permita hacer su práctica. Y aquí les va a indicar todos los pasos que tienen que hacer para poder legalizar a través de esta modalidad. Nosotros manejamos algunos convenios, pero la mayoría de los estudiantes lo que prefieren es buscar escenarios cerca de su casa, que digamos, por ejemplo, no les implique transporte en términos de movilidad, perdón, y entonces poder hacer la práctica allí cerca. El primer paso siempre es solicitar la carta de aprobación, esa carta que ustedes presentan a los escenarios para que les den apertura, reunir toda la documentación que tiene cada uno de los niveles y cargar esos documentos en el Smart. Les invito a que exploren el ABC para que puedan saber cuáles son los pasos que tienen que hacer para legalizar las prácticas, pasos que deben hacer cada semestre, porque puede que cada semestre, por alguna situación, haya un cambio de escenario de práctica. Entonces, no sé, me nombraron en otra institución, me hicieron traslado, renuncié, lo que sea que haya pasado, o no me sentí cómoda en el escenario de práctica y quiero buscar otro. No es la idea es que usted pudiese cursar los 6 niveles en el mismo escenario de práctica, pero hay muchas circunstancias que pueden hacer que esto cambie. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este proceso para que la universidad sepa, pues, finalmente dónde va a ser la práctica, y por eso es que se debe hacer cada semestre, ¿sí? Y lo mismo van a encontrar la información para Ya Tengo Trabajo, para el caso de las estudiantes que ya laboran atendiendo niños y niñas, y entonces ahí les explican cada uno de los pasos que deben realizar, y aquí toda la información que deben tener en cuenta para diligenciar el formulario donde se solicita la carta de presentación, ¿sí? O la carta de aprobación, la que presentan de primeras en el escenario donde van a hacer las prácticas, ¿sí? Como ya seguramente tal vez muchas conocen, las prácticas tienen todo un ejercicio evaluativo, digamos, desde diferentes lugares, ¿no? Desde los ejercicios que ustedes hacen en los módulos, pero también cuenta con procesos de autoevaluación, de foro, donde se busca que haya un intercambio con sus estudiantes, con sus compañeros, perdón, respecto a los ejercicios que van desarrollando a lo largo del nivel de práctica. También hay ejercicios de coevaluación, donde los tutores in situ, en este caso los coordinadores, la maestra o la maestra que yo acompaño en el aula, si por ejemplo estoy por mi primera práctica, o la persona que me supervisa mi trabajo, si ya trabajo con primera infancia, ellos evalúan también su proceso académico, evalúan cómo es su desempeño en la práctica. Y en conjunto con la evaluación que hacen los tutores, pues se hace este proceso de coevaluación, ¿cierto? Esto es miras, pues, de lograr, digamos, un poco un ejercicio integral o una mirada integral, digamos, del proceso de las prácticas. Esto creo que es lo que tengo por compartir de las prácticas. No sé si hayan preguntas puntuales respecto a Ya, la práctica. gracias, Eve. Ya he ido resolviendo algunas preguntas, pero Ah, algunas preguntas ya son repetitivas, entonces la recomendación es que miremos la grabación. Tú nos compartes el ABC y creo que con eso ya las estudiantes pueden listo. nuevamente retomar un poco lo que significa este proceso. Como ustedes saben, no es cualquier cosa, es súper importante que ustedes sean organizadísimas con el tema de las prácticas, y porque pues si usted se atrasa en una práctica, tiene que ver ese semestre extra, no hay otra opción.
no hay otra opción, no se homologan. Las prácticas, cada una tiene su razón de ser y su objetivo independiente, por lo tanto, se deben cursar por semestre, ¿listo? Acá hay una pregunta de Diana. La educación infantil, actualmente trabajo en un jardín infantil como maestra principal en un jardín en Estados Unidos. El desempeñarme como maestra en la extensión es válido en Colombia, sí, porque estás haciendo tu licenciatura en Colombia, por lo tanto tu práctica se va a validar como la práctica dentro de este plan de estudios. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Cindy, ¿cuál es tu pregunta? No la veo. ¿Alguien, Eve, tú ves la pregunta de Cindy? No, también la estoy buscando porque no la veo. Si Ah, debe sí, está preguntando legalizar. que si tiene que volver a legalizar. Sí, yo lo dije. Cada semestre se tiene que legalizar. Práctica 2, 3, 4, 5, 6. A menos de que curse juntas las 5 y las 6, solamente se legaliza las 5, pero de resto todas se deben legalizar. De la 2 a la 6, todas se deben legalizar. Listo, muchísimas gracias. Espero tengan un bonito fin de semana. Ya les paso la grabación por acá por si alguna cosa quedó así como en el vacío. Aquí pueden volver a retomar tanto lo de proyectos de grado como lo de prácticas pedagógicas y los otros elementos que que les contamos. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Cuídense mucho y ya saben, lo que necesiten directamente con nosotras. Un abracito y cuídense mucho. Chao, chao.